que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa un poco diferente porque hace algunos programas atrás hablamos sobre una guía para la apología actual. Ese programa fue dedicado principalmente a establecer los criterios fundamentales desde los cuales una persona que quiere salir al mundo a defender la fe, dar testimonio de su fe, participar en el conocimiento y evangelización, necesita seguir una guía, ¿no? Se llamó el programa La Guía del Apologeta Moderno. Pero hoy quiero tratar con ustedes un tema que va unido de la mano de ese otro tema, que es cuáles son los temas fundamentales de la apología actual. ¡Ojo! Estos temas no son, vaya por decirlo así, no son los más importantes, simplemente son los más frecuentes. Son los temas que principalmente se van a encontrar en cualquier red social, se van a encontrar en cualquier grupo de amigos, en cualquier lado. Es decir, son los temas fundamentales en el inicio o la presentación de la apologética actual. No son los más importantes, ni siquiera son los más profundos, ni siquiera son los más complicados de resolver, ni tampoco son los más altos en teología o filosofía. No, simplemente quiero presentarles estos temas de una manera muy sencilla, muy ágil, simplemente para que los conozcan, invitándolos al estudio de la profundización, pero son los temas que principalmente nos vamos a encontrar en cualquier entorno social, ya sea una red social, ya sea en los programas de YouTube, ya sea en transmisiones, ya sea en debates públicos o en debates privados, en cualquier lado. Estos son los principales temas que nos vamos a encontrar y quise redactarlos de una manera muy sencilla, les digo, nada más es mencionarlos, para que ustedes tengan una idea de lo que realmente se está discutiendo, vamos a ponerlo así, en un nivel muy sencillo de la apologética actual. Este programa, Soldados de Dios, nace con esa intención, nació con la intención de mostrar al mundo católico y a todos aquellos que no sean católicos en qué creemos, por qué lo creemos, cómo defenderlo y anunciarlo. Ese es el sentido de este programa, y si ustedes analizan toda nuestra historia verán que los programas están orientados a eso, a explicar la fe y a dar las herramientas necesarias para que puedan ustedes salir al mundo y anunciar la palabra de Dios, que es nuestra gran misión como laicos. Esa es la misión de este programa. Entonces quise hacer un pequeño resumen de los 10 temas principales que se debaten actualmente, principalmente entre católicos y cristianos no católicos. ¿Okay? Estos tipos actuales, como les decía, han abierto grandes puertas, han abierto un gran panorama de opciones desde las cuales se puede dar el encuentro, se puede dar este intercambio de ideas e incluso se puede dar el debate en el buen sentido de la palabra, lo que significa debate, para poder anunciar la fe, darnos la oportunidad con otras personas, con otras creencias, con otras cosmovisiones de vida y poder establecer un diálogo con ellos. La gran cantidad de ofertas religiosas que existen en el mundo, sobre todo dentro del mismo cristianismo a causa del sectarismo que ha ocurrido en los últimos 100 años, nos abren obviamente el gran reto de presentarnos ante estas personas y poder dar testimonio de nuestra fe. En otro programa yo les comentaba que a mí me gusta llegar a casa, tomar mi bicicleta e irme al gimnasio. Son 4 kilómetros más o menos. Y en estos 4 kilómetros que yo llego a mi casa, me cambié, agarré mi bicicleta y me fui al gimnasio, 3 diferentes templos protestantes o 3 diferentes sectas. En un tramo de 4 kilómetros. Verán que es algo ridículo, ¿no? Porque ninguna de estas iglesias tiene nada que ver una con la otra. Entonces es un tiempo muy complicado donde la gran oferta de ideas, no voy a decir de doctrinas, porque ni siquiera tienen eso, sino de ideas religiosas que ofrece cada una de estas múltiples sectas de corte cristiano, cada una de ellas ofrece un nuevo reto de evangelización. Porque ya sea bautista, ya sea pentecostal, sea presbiterana, sea de la que sea, traen ideas diferentes.
Y entonces tenemos que estar nosotros listos para que el día de mañana, cuando entablemos un diálogo con alguna de estas personas, podamos dar razón de nuestra esperanza. Ese es la gran misión que nos encomienda el apóstol San Pedro, ¿no? Estar siempre listos para defender y dar razón de su esperanza. Y entonces tratamos de hacerlo. Por eso quise tratar hoy de darles unos temas principales para eso. También tenemos el otro problema. Hace unos días me escribió un muy buen amigo y me ofreció una posibilidad de hacer un tema para este programa, refutando o hablando sobre las ideas del actual ateísmo o del actual gnosticismo, que está muy en boga, está en un gran apogeo dentro de las redes sociales. Entonces, el problema es que hay una gran cantidad de malos filósofos, de pseudofilósofos o de personas sin una verdadera preparación y sin los verdaderos conocimientos, se abren al mundo a través de sus canales, agarran mucha fama porque tienen una gran capacidad de retórica, son muy elocuentes, pero dicen una sarta de tonterías y se complica demasiado el poder distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Y entonces vamos a tratar de ir analizando poco a poco en los siguientes programas cómo ir tumbando algunas ideas que están muy vigentes en las redes sociales, principalmente en redes como Twitch, como YouTube, como Instagram, donde videos cortos y videos largos anuncian una gran cantidad de errores con respecto a nuestra fe, con respecto a nuestra iglesia, con respecto a nuestra historia, con respecto a nuestra doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, debemos estar preparados para dar la gran batalla de defender la verdad, porque no estamos defendiendo a nosotros, no estamos defendiendo a la iglesia, no estamos defendiendo al Papa, no, estamos defendiendo la verdad. Suena muy arrogante, sí, lo sé, pero es verdadero lo que estoy diciendo. Nuestra obligación es defender la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es la verdad y nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia y le da el depósito de la revelación, que es la verdad. Estamos defendiendo la verdad. Estamos defendiendo lo que nuestro Señor Dios Jesucristo nos ha encomendado. ¿De acuerdo? Ese es el principal fundamento de este programa y los invito a ustedes a que se animen dentro de sus mismas posibilidades a ir estudiando, irse preparando para poder el día de mañana defender sus creencias de cualquiera que las cuestione. Sea para bien, sea para mal, estos cuestionamientos que nos hacen constantemente, nosotros debemos estar preparados para defender la verdad que nos ha sido anunciada por nuestro Señor Jesucristo. La apologética es un acto de responsabilidad, no es exclusivo de los grandes teólogos, de los grandes filósofos de la fe. No, es de todos. Todos y cada uno de nosotros debemos de dar testimonio de lo que creemos. Por eso es importantísimo estarnos preparando día con día para poder salir al mundo y defender toda esta gran cantidad de ideas erróneas que se nos contraponen a la verdadera revelación. Entonces, hacer apologética es un acto de responsabilidad como hijos de Dios, ¿sí? Porque como seguidores de Cristo debemos anunciar la verdad. Como hijos de la iglesia debemos unirnos a la acción evangelizadora de la iglesia. Como padres de familia debemos de defender a la familia, defender a nuestros hijos, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual y en lo intelectual. Y obviamente como hijos de Dios estamos llamados a la santidad, por lo tanto debemos de conocer la verdad para también poderla vivir nosotros. Por eso digo que es un acto de responsabilidad. Y cumplir con este acto de responsabilidad conlleva grandes beneficios. ¿Qué beneficios tiene que yo me ponga a hacer apologética, a defender la fe, a defender una idea, a defender un punto, a defender una doctrina? ¿En qué beneficia a la gente? Muy sencillo. Primero que nada, porque nos mueve a nosotros mismos y a la otra persona a conocer y profundizar su fe. Nos ayuda a conocer la verdad y nos permite guiar de mejor manera a nuestras familias. Nos permite contribuir con Dios y con su gracia en la construcción del reino de Dios en este mundo. Y sobre todo, que lo más importante es atraer a las almas a la fe y a la salvación. Es ir a mostrarles este gran tesoro que tenemos y que queremos compartirlo con ellos. Eso es la fe, es el gran tesoro que queremos compartir con todos y cada uno de las personas que están en nuestro entorno. Y es importantísimo que nosotros estemos siempre dispuestos a hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de la iglesia, hablar de los sacramentos, de todos estos temas tan importantes.
No te estoy diciendo que seas un experto, no, pero por lo menos conocer los puntos básicos. Que puedas tú plantar la semilla de la búsqueda de la verdad en la otra persona. Ese es el objetivo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a convertir a nadie, eso ya lo sabemos perfectamente. Es obra del Espíritu Santo, bueno, pero nuestra obligación es poner esa semilla de fe en estas personas. Bien, vamos a seguirle. Recuerden que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo por www.valoraradio.org y también estamos en vivo en este momento en Facebook Live, recibiendo todos y cada uno de sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes gusten, estoy para servirles. Aquí tengo ya el celular listo para recibir todos sus comentarios. Gracias por acompañarme el día de hoy. Bueno, el tema número 1, y este va dirigido principalmente con las personas que son ateas o las personas que son agnósticas. ¿Qué son estos? Los ateos son los que tienen una creencia, porque es una creencia, no es una certeza, de que Dios no existe. Los agnósticos dicen, no estoy seguro si Dios existe. ¿Sí? Están como en la duda, ¿no? Bueno, muy bien. Este debate obviamente involucra un aspecto filosófico, ¿sí? Y la invitación es esta. Hay que profundizar en lo que significa ser filosofía. Sí, no debemos de tenerle miedo a la filosofía, es algo maravilloso la filosofía. Es saber pensar, es saber crear argumentos que son en orden consecutivo y que tienen lógica. Esa es la filosofía, saber pensar, saber exponer un argumento, saber exponer razones por las cuales se cree algo. Esa es la filosofía, poder comprender el sentido último de las cosas. Es fabulosa, es muy bonita, es complicada en ocasiones, sí, pero también es muy hermosa y nos puede dar mucho crecimiento intelectual y nos permite comprender de mejor manera muchas cosas que están pasando en nuestro entorno. El tema principal es este: ¿existe o no existe Dios? Ese es el principal punto que nosotros vamos a encontrar en redes sociales, en YouTube y en un montón de lados. Bueno, ¿cómo prepararnos para defender la existencia de Dios sin caer en una cosa que se llama argumento circular? El argumento circular es un error de argumentación, es un problema de argumentación en el cual yo digo una verdad sustentada en la verdad misma, por decirlo así. Yo creo en Dios porque la Biblia dice que Dios existe. Eso es un argumento circular. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios existe, entonces yo creo que Dios existe. ¿Y cómo lo fundamento? En lo que dice la Biblia. Estoy en un argumento circular, no salgo del mismo círculo y no doy un motivo adicional. Eso es un argumento circular que no sirve, no funciona realmente. Entonces, aquí con la existencia de Dios, no puedo fundamentarme principalmente en los textos bíblicos, por ejemplo. Tengo que recurrir a la filosofía para establecer un terreno de juego que la otra persona acepte como válido. Si yo le cito la Biblia, pues no la va a aceptar. No la va a aceptar. ¿Por qué? Porque él no reconoce la Biblia como palabra verdadera. Aunque tú la reconozcas, tienes que establecer un terreno de juego en un área neutral. Y esa área neutral se llama filosofía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mostrar la existencia de Dios? De una manera muy sencilla. Hay que fundamentarnos. Yo puse aquí 4 pequeños argumentos muy sencillos de los cuales te van a dar una pauta. Primero, comprender que nada existe por sí mismo. Nada ni nadie se da la existencia a sí mismo. Punto número 1. Todo cuanto existe tiene que tener un inicio y una causa. Alguien que lo provoca. Ese alguien que provoca la existencia de las demás cosas es lo que llamamos Dios. Otro argumento, la creación y la vida tienen orden. Si nosotros hablamos de orden, de leyes matemáticas, de leyes de la física, de una serie de cosas, es decir, vemos que todo el universo, toda la vida, todos los seres vivos, todo tienen un orden, significa entonces que hay un diseño inteligente. No existe el orden si no existe antes una inteligencia que dé orden a esas cosas. Esa inteligencia suprema es lo que llamamos Dios. Otro punto importante, muchas personas dicen es que la ciencia va a dar respuesta a todo. La verdad es que la ciencia no da respuesta a todo. Al final de cuentas, la ciencia no se sustenta a sí misma. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicar la vida. ¿Puede explicar los procesos durante un ser vivo? Claro que sí. Pero no significa que esos procesos químicos son los que den vida. No puede explicar la belleza. La ciencia no puede explicar eso. A través de la ciencia tú no puedes establecer qué cosa es bella y qué cosa es fea. No se puede hacer un experimento de esa manera. La ciencia tampoco te dice qué es lo bueno y qué es lo malo.
No puede establecer un criterio moral la ciencia. Por lo tanto, hay que tener muy en claro que la ciencia no da todas las respuestas. Hay respuestas que están más allá de la ciencia, respuestas que les llamamos metafísicas, más allá de lo existente o de lo palpable, de lo sensible, más allá de la física, más allá de la ciencia. Uno de esos es la vida misma. La vida no se explica a base de secuencias químicas o de composiciones o de movimientos hormonales. No se explica con eso la vida. No la podemos explicar. Por lo tanto, para que haya vida se requiere algo más que simples agentes materiales y químicos que den sustento a un cuerpo. Se necesita de algo que va más allá de la física, llamada alma. Y si esta alma es espiritual y es necesaria para la vida, debe tener un origen también espiritual. Y ese es lo que llamamos Dios. Otro argumento. Nada cuanto existe, absolutamente nada, ni siquiera el mismo ser humano, pueden ser fuentes de la moral. Es decir, yo no puedo determinar con certeza absoluta y total qué es bueno y qué es malo. Desde mi naturaleza humana yo puedo determinar que algunas cosas pueden ser buenas y otras cosas pueden ser malas, pero nunca podré determinarlo en niveles absolutos. La única forma para poder conceptualizar lo que es bueno y lo que es malo en valores absolutos se requiere de un bien absoluto, y eso es lo que llamamos Dios. Como se dan cuenta, recurrir a la discusión con respecto a la existencia de Dios nos hace entrar en un campo de la filosofía, en un campo neutral de la fe, obviamente, y desde ahí rescatar este concepto de Dios. Un concepto que debe darle certeza a las personas de que existe algo más allá de aquello que es experimentable y sensible. Un ateo decía claramente que nosotros los creyentes simplemente creemos en un Dios de los huecos. Y es porque él decía que todo cuanto conocemos, como tiene muchos huecos, los llenamos con Dios. La verdad es que es muy diferente. El creyente no tiene huecos. El problema es el ateo, que no tiene manera de llenar sus huecos. Nosotros sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos tontos e ilusos, o que te dicen que crees en seres imaginarios. No, esas son tonterías. No están planteadas dentro de un terreno en el cual se invite a la reflexión y sobre todo a razonamientos lógicos que permitan descubrir la necesidad que tenemos de la existencia de Dios, porque cuanto todo existe tiene orden, es necesario, existe por una razón, tiene un sentido, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ese es uno de los temas fundamentales que actualmente están surgiendo mucho en redes sociales, porque muchas personas se declaran ateos y hacen una gran cantidad de argumentaciones, muchas muy tontas, otras muy fuertes, otras muy honestas, con respecto a la existencia de Dios. Debemos estar preparados para eso. El argumento más fuerte en contra de la existencia de Dios, recordemos, es la realidad del mal, que tenemos que afrontarlo desde un aspecto muy filosófico, que requiere una atención especial. Bueno, ese fue el tema número 1. ¿Existe o no existe Dios? Voy a aprovechar para mandar un saludo a Sergio Sotelo. Dice: saludos cordiales. A mí me gusta plantear el hecho de que no es posible cambiar la naturaleza del ente. El ente desde su concepción ya cuenta con una naturaleza específica. Así es, en eso tienes razón. Obviamente, al momento que nosotros alteramos materiales, no alteramos el material mismo, a menos que se conviertan en otros materiales, entonces cambien un poco lo que era su naturaleza inicial. Lo que sí podemos es transformar todo eso. Pero tienes razón en algo muy importante. Vámonos a unos niveles más pequeños. Yo no puedo cambiar un átomo, por ejemplo, ni puedo crearlo, ni puedo transformarlo, que es uno de los elementos esenciales de toda la materia. Ahí sí tienes toda razón, no lo podemos cambiar, ¿no? Se requieren muchas otras cosas. Pero lo que nosotros podemos es aprovechar todos estos elementos para poder transformarlos y convertirlos en elementos y herramientas útiles para el ser humano, para la vida y para nuestra comodidad. Claro que sí. Pero yo no puedo crear, por ejemplo, quiero construir una casa, pues voy y compro cemento, pero yo no puedo crear cemento, el cemento ya existe. Simplemente hay que obtenerlo, procesarlo y para poder construir. Por poner un ejemplo muy absurdo. Pero yo transformo el cemento, lo transformo de polvo, lo transformo en otra cosa, le echo agua, le echo cal, le echo arena, le echo un montón de cosas y ya lo convierto ahora sí en concreto, que hago un vaciado y se transforma. Pero yo no puedo crear de la nada
cemento. Y en eso tienes mucha razón. La naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas viene dada por su misma naturaleza. Eso es muy correcto. Gracias de verdad, Sergio, por tu comentario. También nos escribe Adrián Briceño Centeno, dice saludos, un saludo Adrián, gracias por estarnos acompañando. Nos escribe también Imelda Faguaga, dice, gracias por compartir temas muy importantes, saludos cordiales y bendiciones abundantes desde Los Ángeles, California. Te mando un abrazote, Imelda, te lo agradezco infinitamente tu comentario. Es gracias a personas como tú que nos escriben así, como Adrián y como Sergio, que nos dan los ánimos para seguir adelante haciendo esta labor. Muchísimas gracias de verdad por esto que nos regalan con sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Bien, continuamos con el tema número 2. Primero definimos, decir, oye, necesitamos de la existencia de Dios para darle sentido y forma a todo cuanto existe. Ok, perfecto. ¿Quién es Dios? ¿Es acaso Thor, el que aparece en las películas? ¿Es acaso Quetzalcóatl, que creían los aztecas, por ejemplo? ¿O Huitzilopochtli? ¿O es un dios maya? ¿O es un dios sumerio? ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo yo, desde mi muy limitada capacidad, por decirlo así, que estoy empezando en esto de la apología, cómo puedo empezar a plantearme la idea de demostrar a otra persona que el verdadero Dios es aquel que yo le estoy anunciando? Es un tema increíblemente complejo, es increíblemente complejo. Aquí ya nos metemos incluso a un diálogo interreligioso. Es un tema extremadamente complejo, pero es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se han abierto las plataformas sociales, las redes sociales, muchas personas de diferentes cosmovisiones son capaces de participar, de opinar y de dar sus ideas. Y el día de mañana que te pregunten, oye, ¿tú por qué crees en este Dios? Y no crees en el Dios musulmán, por ejemplo. ¿Por qué no crees en el Dios hindú? ¿Por qué no eres budista? Entonces hay que darle una razón de nuestra esperanza con respecto a esto. ¿En qué Dios creo yo? Muy sencillo. Yo creo en el único Dios que se ha autorrevelado al ser humano en la historia. Ese es el principal argumento que nosotros contamos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque nosotros, al defender la verdad dada por Cristo, al defender la idea del Dios trinitario, estamos también anunciando a un Dios que se ha revelado al ser humano. Es decir, el ser humano es incapaz de conocer a Dios. Es incapaz, no se puede, no hay manera. El hombre puede deducir por su propia razón que Dios existe, pero bajo ninguna circunstancia el hombre puede decir quién es Dios. Necesitamos que Dios venga y nos diga, hey, yo soy Dios. Y aquí lo más interesante del cuento es que eso lo hizo Dios precisamente, vino y se reveló. Primero como una zarza ardiente ante Moisés o ante Abraham, y luego en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creo en este Dios? Porque este Dios se ha revelado a sí mismo. Y ojo con esto, este Dios se ha presentado a sí mismo, obviamente, bajo un esquema que es imposible para el ser humano crearlo, razonarlo, es decir, establecerlo por sí mismo. No puede surgir de la imaginación humana. Y es la idea de un Dios trinitario. No existe manera. Cualquier cosmovisión que hable de personalidades divinas automáticamente habla del politeísmo, es decir, de muchos dioses. Pero el cristianismo habla de un solo Dios, tres personas divinas. ¿Son tres dioses? No, no son tres dioses, es uno. A ver, ¿cómo está este asunto? ¿Un solo Dios, pero tres personas? Sí. ¿Cómo está eso? No lo sabemos. Ese es el gran misterio de la Trinidad. Conocemos este misterio. ¿Ha sido revelado? Claro que sí. Pero es imposible explicarlo. Y es imposible que haya surgido de una mente humana. Es tan complejo que es imposible que haya surgido de una idea humana. Por eso es que creo en este Dios. Porque me da la certeza de que no es una idea humana, punto número 1, y porque este Dios se ha revelado al ser humano de manera especial a través de la historia. Es un Dios que está presente en la historia. No es un Dios que en un momento a alguien se le ocurrió creer a él. O no es un Dios que fue surgiendo de la idea de muchos hombres con el paso del tiempo que fueron ampliando su cosmovisión de dioses, su cosmovisión teísta. No. Es un Dios que se ha revelado en la historia.
y que hay pruebas tanto arqueológicas como de ciencia, como de tiempos, como de testimonios, como de tratados, etcétera, 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 que nos hablan a lo largo de la historia de la presencia de Dios con nosotros y que se ha revelado y ha transmitido su mensaje y ha llegado a la culminación con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de que Dios verdaderamente ha trabajado y operado dentro de la realidad humana y que sigue actuando, que eso es fundamental. ¿Por qué creo yo en este Dios? Muy sencillo, porque es un Dios que me consta que no sale de la imaginación humana. Es un Dios que se revela a sí mismo. Es un Dios que viene al encuentro del hombre. Es un Dios que se ha encarnado. Es un Dios que ha padecido el sufrimiento y el sacrificio por la salvación de los hombres. Es un Dios que deja una institución que permanece en el tiempo. Es un Dios que nos ha dejado su verdad, su palabra y los canales y los medios necesarios para llegar a Él. Es un Dios que nos ha regalado una sagrada familia. Es un Dios que opera dentro de la naturalidad humana. Muchos argumentos, ¿sí? Y sobre todo, algo que decía Chesterton que me gustaba mucho, es que esta fe me hace más inteligente, porque esta fe es razonable y razonada y me hace razonar, me hace pensar. Por eso el tema 2 que quise escoger es ¿quién es Dios? Y hablar de la Santísima Trinidad, que conlleva un grado de complejidad muy alto, lo sabemos perfectamente. Por eso desde el principio les dije, hay que estudiar, hay que conocer nuestra fe, cómo nos estamos preparando para poder dar testimonio de todo aquello cuanto creemos día con día. El punto número 3, vean cómo va de manera consecutiva. Jesús de Nazaret, ¿es Dios? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo puedo defender ante otros grupos que se hacen llamar cristianos, como son los testigos de Jehová o los mormones, que ellos no creen que Jesucristo sea Dios, verdadero Dios? O cómo actuar con los unicitarios, aquellos que creen que Jesucristo y el Padre son la misma persona y no personas diferentes. Hay una gran complejidad en este tema. Y es muy común encontrar a estos grupos en las redes sociales y en nuestras convivencias diarias cuando hablamos de fe y de religión. Debemos de presentar la realidad de un Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Y hacerlo no es fácil. Lo bueno es que aquí yo ya puedo recurrir a los elementos de la tradición cristiana, a los elementos católicos y cristianos de la historia. Es decir, ya puedo recurrir a las Sagradas Escrituras, ya puedo recurrir a la tradición de la iglesia, ya puedo recurrir a los padres de la iglesia, ya puedo recurrir a la teología, a la liturgia, etc. Ya tengo manera de mostrar un tema más específico de nuestra fe. Obviamente podemos hablar todas las dimensiones que implica el Jesús histórico, inclusive las 3 búsquedas famosas del Jesús histórico, que fueron bastante complicadas. Podemos hablar ya de encarnación, de las certezas históricas de que este hombre existió, un hombre llamado Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, vivió ahí en Palestina, ahí en Jerusalén, ahí en Cafarnaún, ahí en Nazaret, allá por el siglo I. Es decir, hablamos de un evento real y profetizado de la encarnación del Hijo de Dios. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se presentó como Dios. Él le dijo a los fariseos, hey, yo soy. Eso decirles yo soy, fue decirles yo soy Dios. Por eso lo querían apedrear y lo querían aventar por un barranco. Por eso lo querían matar. Porque Él se anunciaba a sí mismo como Dios. Además, hizo milagros. Solo Dios hace milagros. Perdonó pecados. Ojo con este punto. Solo Dios perdona los pecados. Oye, Jaime, pero yo voy con el Padrecito que me perdone. Sí, el Padrecito te perdona, pero en el nombre de Dios, por un ministerio dado por Dios. No es el sacerdote el que te perdona por sus propias fuerzas, te perdona Dios a través de la acción sacerdotal. ¿Sí? Que quede claro. Y esto es maravilloso y también alarmante para el pueblo judío. ¿Quién es este que perdona los pecados? Solo Dios perdona pecados. Jesucristo se presentaba como verdadero Dios. Y obviamente, hablar de esto, verdadero hombre y verdadero Dios, tiene unas complicaciones espantosas. Hablar de términos como unión hipostática, hablar de personas, hablar de naturalezas, hablar de un montón de cosas, de conceptos que involucran a la filosofía. Es un tema central en nuestra fe anunciar de manera correcta quién es nuestro Señor Jesucristo. Hay una anécdota allá por el concilio de Nicea en el año 325. Un señor llamado Arrio, él decía que Jesús no es Dios.
No, Jesús es la primer criatura, como un tipo semidios. Eso es lo que él decía, ¿sí? Entonces, un señor que nosotros queremos mucho y que celebramos en cada Navidad, que se llama San Nicolás de Bari, San Nicolás, se presenta ahí en el concilio, escucha las blasfemias y las tonterías que está diciendo ese señor Arrio, se baja de su tribuna y va y le arremete con una bofetada a Arrio. Vaya, lo cayó de una bofetada para que no siguiera diciendo tonterías. Obviamente que no es la manera correcta de hacerlo, obviamente, pero sí nos debe de consumir el celo de la verdad y consumirnos el celo de anunciar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él les va a otra. De nuestro Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos decir muchas cosas, pero no podemos decir cualquier cosa. Para hablar de Dios, para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos tener la formación adecuada, la preparación adecuada, para poder anunciar de manera correcta la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Ese es el tema 3, un tema muy importante dentro de la apologética actual. El tema número 4, que también es fundamental actual. ¿Cómo puedo convencer a otra persona o cómo puedo mostrarle la verdad a otra persona de que Jesucristo es Dios? ¿Cómo puedo mostrarle de que el cristianismo es verdadero? Al final de cuentas todo se resume en una pregunta. ¿Por qué debo yo creer en el cristianismo? Y la respuesta es esta. Tema número 4. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Este es un tema fundamental en la apología actual. Es un tema fundamental que muchas personas quieren poner en duda actualmente en nuestros días. Es un tema que necesita reforzarse día con día para presentar la realidad de este evento histórico llamado Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un evento milagroso, que es un evento anunciado desde el Antiguo Testamento y que los santos y los mártires y los apóstoles fueron capaces de dar su vida defendiendo esta verdad. Ellos decían, yo no voy a renunciar de mi fe porque Cristo resucitó. Vaya, ¿qué significa esto? Nuestro Señor Jesucristo demuestra con su resurrección que es verdadero Dios, que Él está más allá de la muerte, Él está ya más allá de la simple vida humana. Es verdadero Dios y yo creo en eso porque Él resucitó. San Pablo decía, vana sería nuestra fe si Jesucristo no resucita de entre los muertos. Ese es el punto fundamental desde el cual se sostiene toda nuestra fe. Jesucristo resucitó. Y hay testimonios históricos. La misma Biblia, el mismo Nuevo Testamento tiene valor histórico. Las actas de los mártires, las actas de los santos, la predicación dada desde el siglo I, dando certeza y anunciando la verdad de este acontecimiento. Jesucristo resucitó. Obviamente, aquí la invitación es conocer bien todos los elementos necesarios para poder verdaderamente defender y mostrar la realidad de este evento histórico llamado Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El punto número 5, un tema muy complicado, un tema muy extenso, que voy a tratar de resumirlo de una manera muy sencilla, ¿sí? La realidad y la necesidad de la iglesia. Ojo, pero no esa iglesia invisible, espiritual, no, sino de una iglesia real, verdadera, presente en nuestra realidad histórica, una iglesia que permanezca en la historia del ser humano. Ese es un punto fundamental, porque la iglesia no es invisible, la iglesia es visible. Y tenemos un signo de unidad llamada Papa, llamado Obispo de Roma, como quieran llamarle, ¿no? El Papa Francisco, signo de la unidad de la fe. Hablar de la iglesia, debemos empezar a reflexionar sobre estos temas principalmente. ¿Cómo la iglesia es un ente, es un organismo, es un núcleo, es una comunidad, es una organización, como le quieran llamar, pero que está ordenado por Dios, o sea, Dios así lo establece, ¿sí? Y que nos llevan a nosotros al encuentro con Dios. Para eso está la iglesia. La iglesia no está para que te guste. Siempre le digo a todo el mundo, la iglesia no está para que te guste.
está para que te salves. Para eso existe la iglesia. Puedes tener muchos conflictos con el cura de tu parroquia, puedes tener muchos conflictos a lo mejor con algunas ideas, con algunas doctrinas, a lo mejor no las logras entender, comprender del todo, a lo mejor te cae gordo el sacristán, no importa, la iglesia existe para que te salves, para eso está, por tanto hay que seguirla, amarla, unirse a ella. Ahora el problema, ¿cuál? Pues aquella que fundó Cristo. ¿Qué características tiene? Muy sencillo, son 4 características. Una, santa, católica y apostólica. Solo hay una, se llama Iglesia Católica. Bien. ¿Por qué es importante la iglesia? Su necesidad surge de la necesidad de nosotros, hoy, en nuestro día, de recibir la gracia de Dios. Yo quiero recibir la gracia de Dios, quiero ser hijo de Dios. Muy bien, para eso está el bautismo. ¿Quién lo administra? La iglesia. Ok, perfecto. Oye, he cometido pecado, quiero confesarme, quiero quitarme los pecados de encima. Confiésate. ¿En dónde? En la iglesia. Yo quiero participar del banquete de Dios. Quiero recibir a Dios en mí. ¿Cómo le hago? Fácil, ahí está la Eucaristía. ¿Dónde encuentro la Eucaristía? En la iglesia. Ah, perfecto. Yo quiero confirmar mi fe ante el obispo. Pues está la confirmación. Quiero casarme. Ahí está la iglesia. ¿Sí? Consíguete a la novia y preséntate ante el sacerdote y cásate como debe de ser. ¿Sí? Estoy enfermo, necesito ayuda de Dios para sobrellevar mi enfermedad. Está la unción de los enfermos. Quiero ser sacerdote, quiero servir a Dios. Está el orden sacerdotal. Es decir, es a través de los canales de la gracia como el ser humano recibe la gracia de Dios. Pero esta gracia de Dios, todos estos sacramentos, todos estos eventos establecidos por Dios para que el ser humano se acerque a Dios, tienen que hacerse con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden, no de desorden. Quiero que mi hijo sea hijo de Dios, pues para eso está el bautismo. Y ese bautismo tiene un orden, tiene una forma de hacerse, un sentido para hacerse, tiene materia, tiene un montón de cosas para garantizarte que lo que está sucediendo dentro de la iglesia verdaderamente es un evento dado por Dios. Obviamente otra de las grandes obligaciones de la iglesia, de la cual tú eres parte, es perpetuar el mensaje de Dios, evangelizar a todos los pueblos, ser un reflejo del cielo a través de la liturgia. Sí, cuando nosotros vamos a misa, estamos haciendo un reflejo de lo que está ocurriendo en el cielo. Obviamente perpetuar el sacrificio eucarístico. Y no, aquí entran muchos temas con hablar de la Eucaristía. Dicen que los católicos sacrificamos a Cristo en cada misa. No, eso es muy tonto. Yo nunca he visto un sacerdote clavando hostias ahí o cosas de esas. No, pues eso son tonterías, ¿no? Lo que sí debemos entender es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ocurre en la historia, queda patente y permanente, por decirlo así, en la eternidad de la presencia de Dios. Por eso dice el Apocalipsis que ante el Padre está el Cordero inmolado. Es decir, Cristo está ahí ante el Padre ofreciéndose como sacrificio permanente y eterno por el bien de los hombres. Ok, perfecto. ¿Cómo me uno yo a ese sacerdote, para ese sacerdote perfecto, ese sumo sacerdote, ese sacerdote eterno, para que Él abogue por mis pecados? Para eso está la misa. Ese es el memorial y el sacrificio de la misa, ¿sí? Y obviamente la iglesia está para guiarnos en la verdad moral, no solo en la doctrinal, también en la verdad moral. Por eso existe la iglesia. Y ese es uno de los temas fundamentales de la apología moderna. ¿Por qué? Porque habiendo tantas ofertas, hay sectas para todo tipo, entonces debemos decir cuál es la iglesia verdadera, dónde verdaderamente voy a encontrar a Dios. Ahí. Y ahí lo voy a encontrar, y no solo eso, sino lo encuentro en su persona. Ahí está Cristo Eucaristía. Es una iglesia histórica, esto es muy importante. Yo puedo rastrear los orígenes de la iglesia católica hasta el siglo I, nada más, no ninguna otra iglesia puede hacerlo, ¿sí? Y sobre todo garantizarnos que estamos formando un solo pueblo, una sola fe, bajo un solo bautismo. Para eso existe la iglesia. La iglesia está para que te salves. Invitación, profundizar en el estudio de lo que significa la iglesia, su origen, su objetivo, su permanencia, su misión. Y sobre todo también integrarme a ella. El tema siguiente son los sacramentos, que ya se los platiqué de una manera muy rápida. Hay que defender cada uno de los sacramentos y su verdadero significado. Por ejemplo, en el bautismo, ¿hay que bautizar niños o no hay que bautizar niños? Por ejemplo. ¿Sí? Si yo creo en el bautismo, entonces forzosamente debo de creer en el pecado universal. ¿Se entiende?
cómo la creencia de un sacramento conlleva una serie de creencias que también tenemos que tener. Yo no puedo creer en la validez del bautismo si no creo en el pecado original, por ejemplo. Sería ilógico creer en el bautismo. Entonces tengo que creer en una serie de cosas para poder entender bien los sacramentos. Por ejemplo, la confesión. ¿Por qué me voy a confesar con un cura que es más pecador que yo? Porque no es el cura el que te confiesa, no es el cura el que te perdona. Es Dios a través del ministerio dado a ese cura. El que el cura sea un sinvergüenza ya es otro boleto. Pero él tiene ese ministerio. De modo. ¿Sí? La comunión, lo podemos ver al defender la Eucaristía. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que no me come, el que no me bebe, no tiene vida eterna y no va a resucitarse. ¿Entiende? Jesucristo lo dijo: mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que me come y me bebe será resucitado el último día para la vida eterna. Y ahí viene la confirmación, y viene la naturalidad del orden sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos, es decir, cómo todos estos sacramentos están preparados para darnos las fuerzas necesarias para seguir adelante en nuestra vida, en lo que logramos la santidad para llegar al cielo. Recuerden que los sacramentos son signos visibles de una realidad invisible. Hacen lo que dicen que hacen. Cada uno tiene materia y forma, de cómo se realiza el ritual de cada sacramento. Todos han sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrarlos en las Escrituras perfectamente, y cada uno de ellos confieren gracias especiales para permitirnos salir adelante en los retos de la vida diaria. Hay que conocer y defender bien cada uno de los sacramentos y su razón de ser. Otro tema terrible, la Eucaristía, la Santísima Eucaristía, y obviamente la validez de la Santa Misa. Es un tema central y fundamental. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: hagan esto en memoria mía. Y lo hacemos con la presencia de Cristo, que Él está presente en nuestra realidad, en nuestro tiempo, pero también está en la presencia del Padre, en la presencia eterna del Padre. Él es el canal que nos conecta ante el Padre. ¿Y dónde sucede esto? En misa, literalmente, en misa. Cuando el sacerdote levanta las especies y dices: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recuerdan eso? Pues ahí se abre el cielo, porque está Cristo ahí en el altar y está Cristo a la vez, vaya, porque es la misma persona, enfrente del Padre como sacerdote, trayendo todos los sacrificios y todos los ofrecimientos de su pueblo ante el Padre. Eso es la misa. Por eso es tan importante. Por eso decimos que es una celebración, porque celebramos la resurrección de Cristo y celebramos que está abogando por nosotros, mediando por nosotros. Es un memorial porque hacemos presente en nuestra realidad temporal el evento magnífico de su sacerdocio y de su sacrificio. Por eso que decimos que también es un sacrificio. No porque lo volvamos a sacrificar, no, eso es estúpido, sino porque nosotros nos unimos al sacrificio de la cruz. Y obviamente, como comemos el Cordero Pascual, que es Cristo, es un banquete. Cristo, sacerdote, está presente ante el Padre, y en la misa nosotros nos unimos a ese sacerdote, a ese sacrificio, a ese banquete, para poder llegar a la presencia del Padre. Se une en el tiempo aquello que es eterno. Por eso la misa es un acto de adoración, de agradecimiento, de reparación y de petición. Y obviamente es un evento que está enclavado en la historia del cristianismo y no existe nadie que deba de dudarlo, porque tenemos todos los argumentos necesarios para conocer cómo nuestro Señor Dios nos dio la misa y la hemos vivido por 2000 años. Para eso hay que recurrir a los testimonios históricos. Me escribe Margarita García: buenas tardes, a mí me gustaría estudiar teología, ¿me pudiera recomendar una escuela que sea en línea y no muy cara? Sí, Margarita, ahorita terminando el programa te voy a mandar un enlace donde yo estudié teología y posiblemente te pueda servir. Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos, claro que sí. Otro tema muy fuerte dentro de la apologética actual es el tema de María. Sabemos que María es sierva de Dios, pero también debemos ser muy claros, muy precisos, y sobre todo muy pacientes al mostrar a las personas que no creen en la realidad de nuestra Santísima Madre María que es un tema que va a estar dependiente de la cristología. Vaya, nosotros como no creemos que María sea una diosa,
Como no creemos que María se le deba dar adoración ni nada por el estilo, debemos estar preparados para mostrar que los dogmas marianos, aquello de que siempre virgen, inmaculada concepción, su asunción a los cielos y su maternidad divina, están dependientes o surgen del estudio de Cristo, no del estudio de María misma, sino del estudio de Cristo. Debemos de presentar el tema de María en toda su extensión, desde un sentido de agradecimiento por su fiat, porque ella es la bienaventurada Madre de Dios y por su intercesión ante su Hijo. Por eso es importante este tema. Es un tema complejo, pero siempre partir de la base de que el tema de María depende del tema de Cristo. Es decir, creemos todo lo que creemos de María Santísima, no por ella misma, sino por la naturaleza divina de su Hijo. ¿Se entiende? Okay. Otro tema fundamental actualmente es el tema de los santos. Vaya. La comunión de los santos. Tema muy sencillo y muy difícil de explicar. Es sencillo y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hablamos de los santos, hablamos de una iglesia universal. Hablar de iglesia universal no significa solo esa iglesia que está en el mundo, en la tierra. Hablar de iglesia universal implica hablar de la iglesia triunfante, es decir, los que están ya en el cielo. La iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y de la iglesia peregrina, nosotros que estamos en este mundo. ¿Se entiende? La iglesia es una, pero no solo en la tierra. También en el cielo, también en el purgatorio, somos una unidad, por lo tanto todos vivimos la comunión. Si estamos unidos al cuerpo de Cristo, pues todos somos una sola iglesia, ¿se entiende? Esos son los santos, personas que con su testimonio sirven de ejemplo para que nosotros el día de mañana podamos llegar al cielo así como ellos lo hicieron, y a ellos se les rinde un culto de dulía, o sea, un culto de respeto. Sabemos que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos, por lo tanto la presencia de los santos nos dan certeza de que lo que Cristo nos prometió se cumple. Cristo nos prometió el cielo, pues existe el cielo y ahí están los santos y ellos son el testimonio viviente de las promesas cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de aprovechar la riqueza y la profundidad de todas sus enseñanzas, su testimonio de vida. Hay que aprovecharnos de eso de los santos, conocerlos y obviamente con toda humildad pedirles que oren por nosotros ante Dios. Es un tema complejo, es un tema importante, la comunión de los santos. Y último tema que quiero que ser claro con que es un tema central dentro de la apologética actual, es el purgatorio, el tema del purgatorio. Que no es un invento cristiano, los purgatorios ya lo creen desde los judíos, de los tiempos del judaísmo se cree en el purgatorio, pero bueno. Debemos dar a entender siempre cuando hablemos del purgatorio que el purgatorio no es un destino en sí mismo, simplemente es un tránsito al cielo. Todos debemos de recorrer el camino hacia la santidad para poder llegar perfectos ante Dios. Ojo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, sean perfectos, como mi Padre en los cielos es perfecto. Es decir, la única forma en la que tú puedes entrar al cielo es siendo perfecto. ¿Se entiende? Siendo perfecto. No hay otra manera. ¿Cuál es el problema? Ok, yo puedo pedir perdón de Dios por los pecados, claro que sí, ya me perdonó mi Señor Dios, perfecto, ok, y me muero. ¿Ya puedo llegar al cielo? Sí, porque estás en gracia de Dios, claro que sí, llegas al cielo, pero no eres perfecto. ¿Por qué? Porque si yo cometí un acto malo en mi vida, yo recibo dos cosas por cada acto malo, una cosa llamada culpa y una cosa llamada pena de vida o enmienda necesaria. Cuando Dios me perdona los pecados, me quita la culpa. Pero la pena permanece, la necesidad de enmendar el daño permanece. Entonces, si yo cometí 1,000,000 de pecados en toda mi vida, lo más probable es que no tenga tiempo, ni los esfuerzos, ni las maneras para poder enmendar 1,000,000 de pecados y de actos graves que he cometido en mi vida. Lo más probable es que no lo logre. Entonces, si no lo logro y me muero, jamás entraría al cielo, jamás podría entrar, porque aunque tenga la gracia de Dios, ya pedí perdón por mis pecados, no soy perfecto. Porque no he enmendado toda mi vida, no he enmendado mis errores, no he pagado la pena de vida por mis faltas. ¿Se entiende? Eso es el purgatorio, es el acto máximo de misericordia divina en el cual no solo nos permite terminar el proceso de perfección para poder entrar al cielo. ¿Sí? Es un acto de misericordia divina, obviamente también de justicia, ¿no? Pero bajo ninguna circunstancia significa una segunda oportunidad. Si tú mueres en pecado mortal, te vas al infierno, punto. De ahí no sales.
Para llegar al purgatorio tienes que ser santo. Estar en gracia de Dios, aunque no hayas podido cumplir como debe ser, resarcir todos aquellos daños que has cometido en tu vida. Bueno, eso del purgatorio hay que profundizar en él y son de los temas principales. Hay muchos más, muchos temas que también son muy recurrentes, como es el tema de las imágenes, el tema de las procesiones y de los actos devocionales que realizamos como pueblo de Dios, todo el tema del canon de la Escritura, todo el tema del papado, todo el tema de las indulgencias, todo el tema de la revelación a través de la Escritura y de la tradición que combate la sola Escritura de los protestantes, resolver todas las leyendas y controversias históricas que han existido en la iglesia, los requisitos para la salvación, ¿me salvo solo por la fe o con la fe y las obras? Son temas de apologética increíblemente complejos y que están presentes en nuestra vida diaria. Les quise mostrar estos 10 temas para que conozcan más o menos por dónde van los tiros, ¿sí? E invitarlos obviamente a que sean conocedores de su fe, a que practiquen su fe, que se hagan mucha oración y que tengan mucha paciencia para poder comunicarse con la otra persona que nos pide razón de nuestra esperanza, que nos pide una explicación del por qué creo en lo que creo. Debemos actuar con caridad y mansedumbre, pero jamás tolerar aquello que no pueda ser tolerado, como es la mentira, la falsedad, la herejía y la blasfemia. Eso no hay que tolerarlo bajo ninguna circunstancia, siempre siendo respetuosos, pero también muy firmes en nuestras convicciones y muy firmes en la verdad revelada por nuestro Señor Dios. Con esto me despido. Gracias a las personas que me mandaron sus mensajes. Gracias de verdad, se los agradezco infinitamente. No me queda más que despedirme. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey. Viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.